Hola queridos alumnos, nuevamente con ustedes. Hoy día vamos a hablar un tema que es la gratitud. Y la primera pregunta a lo mejor deberíamos hacernos, ¿somos personas agradecidas realmente? Yo les planteaba en la guía número 3 el concepto de la gratitud bajo un ejemplo bíblico que era de los 10 leprosos. Y la historia relata una situación que habían 10 leprosos en Israel, ¿no es cierto? Que estaban con su vida prácticamente deshecha. No nos olvidemos que un leproso era alguien que estaba cuestionado en todo aspecto, porque muchos decían que esa enfermedad era producto de su pecado, porque Dios lo estaba castigando. Por lo tanto, vivía un aislamiento físico, tenía que irse fuera de la ciudad, dejar de lado a sus parientes, a su esposa, tal vez a sus hijos, y irse a unas ciudades que eran unos leprosarios donde vivían justamente las personas que tenían esta enfermedad. Entonces cuando ellos tenían que ir a la ciudad tenían que ir con una campanita muchas veces y tenían que ir gritando fuerte la palabra impuro, impuro. ¿Para qué? Para que la gente finalmente se diera cuenta que venía una persona que tenía lepra. Fuera de eso ellos tenían que rasgar su ropa, no se podían peinar, no se podían lavar el pelo. Entonces, obviamente todos le hacían el quite, nadie quería estar cerca de ellos, primero por la misma enfermedad y también por lo que ellos también estaban expresando como personas que estaban siendo castigadas por Dios. Entonces tenían un aislamiento físico, un aislamiento social y un aislamiento religioso porque también estaban impedidos de participar de todas las ceremonias religiosas del judaísmo. Entonces vemos a estas 10 personas que tenían su vida prácticamente deshecha, viene Jesucristo a ellos y los sana. Le dice que se vayan donde somos sacerdotes y se presenten para que él observe que efectivamente habían sido sanados. Entonces en el transcurso que ellos se van de la presencia de Jesús, se percatan que efectivamente empezaron a sanarse. Y de las 10 personas, de los 10 leprosos, solamente uno volvió. Uno volvió a agradecerle a Jesucristo por las cosas que él había hecho, por este cambio que había provocado en la vida. Entonces con este ejemplo que es bíblico y muy propio para el tema, nos podemos dar cuenta que nuestra naturaleza humana no es ser agradecido. Muchas veces tomamos las cosas como obligaciones, vemos que los esfuerzos que muchas veces nuestros padres hacen es una obligación hacia nosotros, que están obligados a darnos alimento, que están obligados a darnos educación, que están obligados a darnos cariño, muchas cosas, muchas veces cosas que las damos por hecho, por el sencillo forma de pensar que son obligaciones. Y no nos tomamos el tiempo de agradecer, de ver las cosas que normalmente nuestros padres hacen por nosotros, de ver las cosas que Dios hace en nuestra vida, y que podamos levantarnos cada día, que podamos abrir nuestros ojos, que podamos ver la hermosura de esta ciudad. Nos olvidamos de agradecer. Muchas veces nuestras oraciones son simplemente peticiones. Hablamos con Dios para pedirle: Señor, dame la PlayStation, Señor, quiero más seguidores en Instagram, Señor, quiero ser el máster de Roblox. Pero finalmente no nos damos el tiempo de agradecer por las cosas que son esenciales, por la vida, por el amor, por tener una familia, por tener un plato de alimento, por tener compañeros buenos, por estar en una buena escuela donde los profesores se preocupan por mí. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que cambiar un poco nuestra forma de vivir y dar un vuelco en ese sentido de vivir dando las gracias, de agradecer cada gesto que hacen en nuestra vida, porque eso impacta en la persona que tú le das gracias, y finalmente esto se vuelve como una cadena. Entonces empiezan todas las gracias y el mundo comienza a mejorar, comenzamos a vivir un mundo más bueno, un mundo más caritativo, donde la gente efectivamente hace más actos de bondad, donde la gente también recibe agradecimiento, donde uno también expresa lo agradecido que está hacia las personas y hacia los esfuerzos que hacen las otras personas. Entonces este ejemplo de los 10 leprosos tiene que hablarnos en nuestra vida para darnos cuenta que efectivamente tenemos dos opciones: o actuamos como los 9 leprosos, que vivimos simplemente nuestra vida sin ser agradecidos por las cosas que se hacen a favor nuestro, o podemos tomar la opción del leproso, uno de 10, de ese leproso que finalmente al ser sanado vuelve a Jesús a darle gracias por el cambio que había tenido en su vida. Dejó de lado toda su vieja vida, dejó de lado los malos tratos, dejó de lado el ser humillado muchas veces, y Dios le transformó la vida en este milagro de sanación.
Entonces, seamos agradecidos, demos gracias a Dios en todo momento, en todo lugar y demos gracias por todo.